Gracias por la sintonía o por mantener esa sintonía siempre con esta programación, con unas revistas de variedades y que siempre hacemos este programa con mucha calidad y mucho amor para poder nosotros conectar con todos ustedes y que este contenido sea de su agrado. Nosotros de inmediato vamos a pasar un video del planteamiento que hace el diputado Omar Fernández en la Cámara de Diputados con respecto a toda esta controversia que se ha dado con el presupuesto del 2022 que supuestamente anda rodando y que no es del gobierno y que el gobierno no fue y que el gobierno de lo que es el presupuesto y la parte de lo que es el agravio que le viene a hacer estos INTEVI, estos impuestos a la República Dominicana. Vamos a escuchar al diputado Omar Fernández cuando pueda, señor director. Que quizás de los 113.000 millones de pesos que están estipulados para que vengan fruto de ingresos de la reforma fiscal, que por supuesto vendrá del bolsillo de los dominicanos, que a lo mejor se podrían utilizar esos 60.000 millones de pesos que no se ejecutaron durante este año y que tampoco se ha explicado el porqué, para amortizar la diferencia. Es decir, de 113.000 millones de pesos, se le rebajan los 60.000 que no se ejecutaron este año y podría quedar en una suma que sería mucho más tranquila y mucho más liviana para el bolsillo de los dominicanos. Son de las cosas que entendemos que presenta este presupuesto, como también hemos visto que este gobierno se jacta y se vanagloria al decir que este presupuesto general del Estado 2022 es histórico, porque presenta un gasto de capital presupuestado el más alto de la historia, cosa que tampoco se corresponde con la verdad, porque cuando lo comparan en términos monetarios podría parecer real. En efecto, si lo comparan en términos monetarios, como la economía crece todos los años, entonces estaríamos ante el tema de que las cifras también crecen, pero no es correcto decirlo así. En realidad, como debe de explicarse, es que va creciendo conforme y en relación indexado al PIB, al Producto Interno Bruto. Y cuando lo indexamos al Producto Interno Bruto, nos damos cuenta que en realidad es el presupuesto de gasto de capital más bajo desde el año 2014, y es como el pueblo dominicano se le debe de explicar. Por lo que son de las cosas importantes que el pueblo debe entender, porque a veces cuando se habla de economía y temas técnicos, la gente tiende a confundirse y es importante aclarar las cosas como realmente son. Les decía que nos llama profundamente la atención la considerable reducción que presenta este presupuesto para la inversión en deporte. Hace apenas unas semanas ondeamos la bandera con mucho patriotismo cuando veíamos a Berileidi Paulino y nosotros atletas enorgullecernos por sus hazañas en el exterior. Y sin embargo, pocas semanas después estamos viendo cómo se reduce considerablemente la inversión en el deporte, sobre todo en un momento en el que la inseguridad ciudadana nos está arropando a la República Dominicana, y bien está comprobado que cuando se invierte en deporte, los jóvenes no están en las calles y más bien están invirtiendo su tiempo en deporte con mente sana. Por eso me parece una gran incoherencia y pido que antes de que llegue este pleno para su consideración, en la comisión se pueda entender esta parte y se pueda subsanar. Y finalmente, hablando de la reforma fiscal. Bien, ahí ustedes pudieron escuchar en su pantalla de televisión los planteamientos que hace el diputado Omar Fernández en la Cámara de Diputados con respecto a esta reforma fiscal que ha estado circulando en todos los medios de comunicación o en algunos medios de comunicación y en las diferentes redes sociales de la República Dominicana y en todas partes. Entonces, ahí pudieron escuchar y ver el planteamiento de ese gran diputado que representa a la fuerza del pueblo. En otro orden, nosotros queremos compartir con todos ustedes, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Nosotros tenemos con nosotros al licenciado Clemente Morillo, quien va a compartir con nosotros muchas informaciones, quien goza del privilegio de tener y tener este cargo de secretario general de la Federación Unitaria de Transporte.
de trabajadores de Lomina, otra también es vicepresidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y quien también está aspirando a la presidencia de ese mismo gremio. Con nosotros, nuestro invitado de hoy, el licenciado Clemente Morillo. Bienvenido, hermano. Muy buenos días, querido colega. Para mí más que un honor y un placer estar con usted en su ambicioso programa y a sus órdenes, hermano querido. Bien, nosotros queremos estar en este conversatorio con usted, y para que nos nutra o nos oriente cuáles son mayormente la problemática que se dan en esa parte de los sindicatos o del sindicato que usted preside. Mira, realmente nosotros destacar un poquito que esta federación abarca lo que son los sindicatos mineros en sentido general, sindicatos de acero, o sea, transporte de combustible, de la refinería mexicana de petróleo, metalúrgico. Una de las federaciones más importantes, abarcamos alrededor de automotriz, alrededor de unos 12 sindicatos en la actualidad, y de diferentes áreas, como tal usted lo ha dicho. Mira, en la actualidad nosotros la mayor problemática que estamos viendo, ¿no?, que se percibe por lo pronto, es esta reforma que ha anunciado el gobierno. A nosotros nos tiene de alguna manera con cierta preocupación. Que si bien es cierto que las centrales sindicales están participando en el diálogo nacional, en este caso en el CES, no menos cierto es que aún no se conoce todavía la propuesta del gobierno, aunque sí se ha dado a correr el rumor, se dio a correr y lo han resaltado los principales medios de comunicación. El gobierno ha salido de mentir esa parte, pero me identifico con las declaraciones del diputado Omar, ¿verdad? Porque hay mucha coincidencia con todo esto, y esperamos que esto solo sea, que no sea verdad, y que el gobierno quizá haya querido como tentar a ver la reacción de la población, que de hecho la reacción de la población no ha sido la mejor, porque estando prácticamente en una pandemia que estamos saliendo un poco todavía y que se está relanzando la economía, salir con una reforma y que por lo regular lo que más se afecta son los que menos pueden, en este caso los trabajadores, es un poco preocupante para nosotros. Si bien es cierto que quizá el gobierno necesite la reforma para cumplir con una serie de compromisos, no menos cierto es que no se debe afectar a los que menos pueden. Los que más pueden son los que se deben afectar, en este caso, ¿verdad? Los empresarios. Y ayer pudimos ver también a Ángel, que también se pronunciaba en contra de la reforma, ¿verdad? Y tanto Ángel como el propio CONAIE se ha pronunciado en contra de la reforma. Y los propios han hecho también, o estamos haciendo los dirigentes sindicales, defendiendo que no se toquen a los trabajadores, mayormente los productos de la canasta de... Licenciado, en otro orden, ustedes como gremio sindical que juegan un papel fundamental en todo el sentido de la palabra, porque son personas que aglutinan muchas personas y que están en el día a día con todas las situaciones del país. ¿En qué respeto le merece a usted como sindicalista, o si lo han tomado en cuenta para la Mesa Nacional del Diálogo, en lo que es la seguridad ciudadana que en los últimos meses ha azotado a la República Dominicana? Mira, precisamente recuerde que el gobierno tiene son alrededor de unas 13 reformas más o menos que lleva allá al CES, y las centrales sindicales son parte del diálogo, ¿no? Ahí están las 3 centrales sindicales en el diálogo.
Pero esta reforma que se anuncia a la Policía Nacional, como bien decía Tulio Castaño, que es el que está como el asesor principal o quien preside estas comisiones, dice que se están dando algunos toques finales como tal, pero nosotros entendemos que los anuncios que ha hecho en este caso, por ejemplo, el señor ministro de, de Interior y Policía no se corresponden con la realidad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la parte que tiene que ver que, para reformar la policía hay que dejen sus armas, los policías, yo lo que entiendo es que hay que educar un poquito más a la policía y seleccionar un poquito mejor los militares que van, los policías o los nuevos policías. O sea, educar los que están y los que van a optar por nuevos servicios hay que seleccionarlos un poco mejor, ojalá que pueda ser por lo menos bachiller, pero darle también seguimiento y mejorar un poco también su condición. Definitivamente la seguridad ciudadana para nosotros nos afecta bastante porque nosotros tenemos trabajadores que amanecen trabajando, tienen que irse de madrugada a su casa y retornar a su trabajo y ir a su trabajo de madrugada también. O sea, si hay a alguien que afecta la inseguridad que hay es a los trabajadores en todo el ámbito de la palabra, ya sea en los carros públicos, ya sea al momento de moverse a su casa. O sea, nos afecta considerablemente. Los más afectados somos nosotros los trabajadores, porque somos los más vulnerables. El que tiene la comodidad de moverse en su vehículo tiene un poco más de facilidad, a menos que no sea de montarse el vehículo a la casa, pero definitivamente nos vemos afectados nosotros como trabajadores. Licenciado, en otro orden, sus aspiraciones a presidir ese gremio para que el público televidente pueda conocer un poco de su capacidad y del tiempo que usted tiene en lo que es la parte sindical en la República Dominicana. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Mira, nosotros tenemos alrededor de unos 20 años más o menos en el movimiento sindical. Nosotros iniciamos en el Sindicato de Transportadores Petroleros y Afines, duramos un espacio de 12 años, ¿verdad? Y luego entramos ya a lo que es la Confederación Nacional Sindical y a la propia federación. Y ahí hemos estado haciendo el trabajo como tal. Mira, nosotros como dirigentes sindicales lo que apostamos es a que haya un movimiento sindical que no actúe de espalda a la problemática de la población. O sea, que se identifique con la población. Si tú te pones a ver, el movimiento sindical solamente está en asuntos de aumentos de salarios, reivindicaciones, pero nosotros entendemos que el movimiento sindical tiene que ir un poco más allá. Si nos podemos a ver, reitero, la sociedad civil tiene más impacto que el movimiento sindical. Nosotros en este proceso de aspiraciones hemos hecho una encuesta y en esa encuesta salió a relucir que una gran parte de los jóvenes no está identificada con el movimiento sindical y con la causa que los jóvenes no están identificados, obviamente esa causa se tiene que revisar. Entonces nosotros queremos relanzar el movimiento sindical en todas sus esferas. Tiene que ver tomando en cuenta las mujeres y mayormente los jóvenes como tal, porque el movimiento sindical ha envejecido como tal y ha perdido, si se quiere, impacto, les reitero, en los jóvenes en la República Dominicana. Nosotros, por ejemplo, aspiramos en todas las provincias del país a articular el movimiento sindical. Cuando haya que hacer cualquier reclamo, cualquier tipo de actividad, que estemos actuando de manera monolítica, porque aquí los empresarios están actuando de manera monolítica, los empresarios están unidos. Sin embargo, nosotros, los del movimiento sindical, estamos un poco dispersos en sentido general. Nosotros aspiramos a que en cada provincia, reitero, haya una articulación del movimiento sindical en Bonao, en Santiago, en San Juan, en toda la provincia del país y darle prioridad a la problemática que realmente afectan a los trabajadores, que son muchas, de hecho, definitivamente. Sí, licenciado, ¿cómo usted visualiza o cómo está la fuerza del sindicato a lo interno y en la alianza que tienen que hacer para desarrollar y crecer en todo el ámbito nacional en lo que se refiere a esa parte interna del sindicato o del gremio?
Mira, nosotros en la Confederación hay varias corrientes políticas, para decirlo de alguna manera. O sea, está la corriente del PRM, está la corriente de Fuerza del Pueblo, hay otra corriente minoritaria, ¿verdad? Pero la corriente más fuerte que hay son la corriente del PRM y la de Fuerza del Pueblo. Y hemos estado en conversaciones, porque aquí, independientemente de la aspiración política o la simpatía política que tú puedas tener, lo que importa son las conquistas de los trabajadores como tal. O sea, hacer causa común con la conquista de los trabajadores. Y luego hacerla andar. O sea, no es un asunto que si nosotros mañana llegamos a ser el presidente de la Confederación, vamos a defender solamente las conquistas de la gente de la Fuerza del Pueblo o las conquistas de la gente del PRM. No, ya, tan pronto estemos ahí, vamos a ser el presidente de los trabajadores que tiene simpatía con el PLD, que tiene simpatía con la Fuerza del Pueblo, que tiene simpatía con el PRM, tiene simpatía con cualquier otro partido político no reformista. Esa es la realidad que nosotros tenemos que tener bastante claro y que debemos apartar de alguna manera, aunque hagamos política, ¿verdad? Por la simpatía que podamos tener, que de hecho la tenemos. O sea, no vamos a dar prioridad a la política, no. La prioridad nuestra, el compromiso nuestro es con los trabajadores y ahí es que tenemos que enfocarnos. Y cuando un trabajador necesite de nuestro servicio, de nuestra representación, lo que tenemos es que ver al trabajador, no al simpatizante político como tal. Licenciado, la fecha que establece el sindicato para formar la parte de lo que es los congresos, ¿cuáles son las fechas que tienen pautadas? Mira, realmente la fecha se ha estado moviendo como tal, pero en la última reunión que tuvimos nosotros del Comité Ejecutivo de la Confederación, pues se acordó fijar el próximo congreso para el día 13 de noviembre. Ahí lo vamos a hacer, es un congreso ya posiblemente sea un congreso consensuado. Lo que se está ahora discutiendo es si va a ser consensuado a favor del compañero Pepe Abreu o si va a ser a favor de Clemente Morillo. En este caso nosotros apostamos que va a ser a favor de nosotros porque hemos hecho un trabajo y nosotros entendemos que ya el compañero Rafael Pepe Abreu cumplió con el movimiento sindical y debe dar paso a una nueva generación que encabezamos nosotros. Y así lo estamos coordinando con varios sectores que nos apoyan, que ven en nosotros la esperanza del relanzamiento, les reitero, del movimiento sindical y poner en curso un programa de gestión que hemos puesto a circular entre todos los compañeros de la Confederación. Licenciado, en su programa de gestión del 2021 al 2024, en su programa de gestión, ¿cuáles son esos programas que usted le trae a ese sindicato y a esa parte de los trabajadores que vienen a fortalecer ese gremio? Mira, los temas aquí, mira, te lo voy a enumerar. Mira, por ejemplo, tener una vinculación directa con las confederaciones y los sindicatos de las empresas profesionales, ya sea de rama, oficio o actividades. Nuestra gestión, las federaciones tendrán un papel fundamental, porque las federaciones, ahí es que encajan los sindicatos, entonces tiene que tener un vínculo con la federación. Establecer alianzas estratégicas con los distintos sectores de la economía en aras de mantener un vínculo con la población para canalizar soluciones de la problemática que les afecten. Con carácter de urgencia también estableceremos una vinculación directa con las representaciones regionales. O sea, tú sabes que en los sindicatos hay varias regionales, pero no es tan articulado, que fue la parte que le dije ahorita. O sea, tener una serie de confederaciones en todas las áreas, los 4 puntos cardinales del país. Una de nuestras metas principales sería el acondicionamiento de las instalaciones de las oficinas de la Confederación, que están un poco deterioradas. Hay que hacerlas más vivibles, hacerlas más confortables, más cómodas para el trabajo, para poder gerenciar, ¿verdad? Tener un asesores sindicales. Los asesores sindicales son los que van a los distintos sindicatos a asesorar a los trabajadores en los distintos procesos como tal. Esa parte nosotros la vamos a enfocar. Los asesores también laborales, tenemos que crear una
alianzas estratégicas con laboralistas en todo el territorio nacional. O sea, cuando un trabajador tenga algunas dificultades con su empleador, estos laboralistas le puedan defender sin ningún inconveniente. También el consejo de asesores vamos a crear, esto como lo tiene la UAS, por ejemplo, el consejo de rectores. Vamos a tener aquí un consejo de ex dirigentes sindicales que estén ahí con nosotros, observándonos, dándonos seguimiento, y cualquier problema de mayor jerarquía que pase por ese sedazo con esos compañeros que han tenido una vasta experiencia. Los consejos tripartitos, nosotros aspiramos a que estos consejos tripartitos sean ocupados con personas capacitadas, ¿no? Y que no sean señaladas de dedo, ¿verdad? Que sean personas y que respondan a los intereses de los trabajadores, porque a veces decimos, bueno, fulano va para tal consejo. No, nosotros aspiramos a que en una reunión del secretariado se puedan elegir estos compañeros. En este caso, la dirección nacional, sabes que tenemos una dirección nacional, que hay varios dirigentes en el país, pero es como si fuese como, para que lo entiendan, no en la parte política, eso tiene que ser como la dirección central. Está la dirección política y la dirección central. Entonces, a veces la dirección central no se toma en cuenta para la puesta en marcha de una serie de reivindicaciones o posiciones que se fijan de manera unilateral. Entonces nosotros aspiramos a que esto sea dado a conocer por la dirección central y que la dirección central ahí también se exprese como lo hacen los partidos políticos. Entonces también dar informes financieros. Aquí las centrales sindicales no acostumbran, en este caso nuestra central no acostumbra a dar informes financieros, y los estatutos establecen que hay que dar un informe financiero trimestralmente. O sea, porque los sindicatos pagan cuotas, los sindicatos necesitan saber en qué se invierte su dinero, qué se hace con su dinero. Hay que dar un uso correcto, en este caso a la finanza. Hacer acuerdos con universidades para tener becas para algunos trabajadores que por algunas dificultades no pueden pagar sus universidades. Entonces, bueno, estos dirigentes que se preparen en universidades. Definitivamente aspiramos a esa parte, a hacer convenios con estas universidades. Bueno, vemos que real y efectivamente usted tiene un programa, si se quiere, de gobierno, porque es un gobierno sindical. Entonces, es bueno cuando cualquier persona que va a aspirar a cualquier candidatura, pues cuando tiene un programa definido, pues fluye la cosa porque está organizado. Entonces, en ese sentido, nosotros le felicitamos de que usted esté representando y que quiera representar ese gremio, porque la capacidad que tiene es muy amplia, en el sentido que tiene unos 20 años en esos gremios, y entonces uno va acumulando experiencia, lo cual usted goza de todo ese conocimiento, y es lo que le puede dar un buen uso a cada función que cualquier ser humano profesional quiera pertenecer. En otro orden, hay una cosa, licenciado, ¿qué viene realizando y cuáles son las labores o qué usted viene haciendo en el cargo que tiene de subsecretario de Asuntos Laboral de la Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros en nuestra condición de miembros de la dirección central y subsecretario de Asuntos Laborales, nos hemos mantenido afiliando al compañero, conversando con los compañeros. Déjame decirle que tenemos una buena, el partido tiene una buena aceptación en los trabajadores, porque el presidente Leonel Fernández en su gestión de gobierno para con los trabajadores fue bastante condescendiente. Todos los días 1 de mayo salían una gran cantidad de pensiones para los trabajadores, y esa parte a nosotros en ese sentido las agradecemos. Y tuvimos una buena vinculación también con el doctor Rafael Albuquerque, que es una persona que siempre ha estado de cerca con los trabajadores. De hecho, ahora mismo es el asesor en materia laboral en el diálogo nacional, con este caso de la reforma que se va a hacer o que se propone hacer al Código de Trabajo. Y él es el asesor de las tres, no solo de una central, sino de las 3 centrales
De manera que el presidente Fernández ha tenido esa vinculación siempre con los trabajadores, no se le ha vulnerado derecho a los trabajadores. Nosotros vimos una experiencia con el sindicato, por ejemplo, de Falconbridge, de Bonao, donde la empresa tuvo que cerrar y el presidente Fernández fue en auxilio de esos trabajadores y hizo que, o sea, consiguió que le dieran todas sus prestaciones laborales y todo eso. O sea, el presidente asumió esa causa y esos trabajadores están agradecidos con el presidente Fernández. En el caso de nosotros también recibimos alrededor de unas 85 pensiones en el sindicato de choferes de transportadores de petróleo, algo nunca visto en ese sector. Entonces, en definitiva, tienes una buena aceptación en una gran parte de los trabajadores de la República Dominicana, el presidente Fernández. Licenciado, ¿de qué manera o de qué forma cualquier persona, cualquier trabajador que necesite una asesoría o necesite comunicarse con usted o necesite ir a su oficina, de qué manera ese trabajador puede acercarse a usted para conocer su propuesta y para que él le acompañe en este proceso que usted está realizando para presidir ese gremio en lo que es el gremio sindical? Mira, nosotros somos, actuamos de manera pública. O sea, mi teléfono es 809-707-3171. 809-707-3171. Y nosotros representamos, defendemos a cualquier trabajador sin importar, les reitero, la simpatía política que tenga. Por nosotros lo que vemos es al trabajador. Y la central sindical está en la Juan Erazo número 14. Cualquier trabajador que tenga su dificultad, no importa que esté o no en un sindicato, se acerca a nosotros y usted puede estar seguro que nosotros le vamos a orientar, le vamos a defender en cualquier terreno que sea necesario. Lo vamos a hacer porque tenemos, en este caso, vocación de servicio. Si no tuviésemos vocación de servicio, obviamente no estuviéramos envueltos en todo esto. Porque para ser dirigente sindical, obviamente tiene que tener vocación de servicio, tiene que estar dispuesto a servir sin recibir a veces nada a cambio por lo regular. Porque a veces los trabajadores, cuando tú le puedes defender en tal causa, tú eres el mejor. Ahora, cuando por alguna circunstancia tú no puedes defenderle, ya sea porque él haya incurrido en alguna falta o algo, ya quizás tú no eres tan bueno. Entonces, eso se da. Que es como, por ejemplo, el caso de los empleadores. Tú tienes un empleador y ese empleador, ese trabajador dura 365 días, 364 días asistiendo puntualmente a la empresa, pero por un día que se le dañó el motor o el carro, no pudo llegar a tiempo, ya tú eres un trabajador malo. A veces eso se da, ¿no? Entonces nosotros lo que aspiramos es hacer el trabajo sin importar qué recibamos a cambio. Sí, finalmente, licenciado, para que se despida de ese público y de todos esos trabajadores y le exhorte cuáles son las vías para apoyar en su candidatura. Mira, las vías son, obviamente los sindicatos tienen que estar, me ha llamado mucha gente para decir, Morillo, ¿cómo lo hacemos para votar por ti? ¿Cómo lo hacemos para votar por ti? Ya está bueno. Y una serie de a veces epítetos que te lanzan ahí con relación al movimiento sindical. Mira, los sindicatos deben estar afiliados a un sindicato y se escogen unos delegados que le correspondan a ese sindicato en función de la cantidad de trabajadores que tengan y como paguen sus cuotas. Entonces, esos delegados son los que van a votar, por nosotros. Y decirle a estos trabajadores que no vean en Morillo a alguien que quiere ir solamente a presidir por presidir. Nosotros vamos con idea nueva. De hecho, le decía que aquí tenemos nosotros nuestro programa de gobierno o de gestión. Ahí está plasmado lo que vamos a hacer. Nosotros no estamos inventando, nosotros hemos abrazado una causa porque entendemos que hay un vacío en el liderazgo sindical y nosotros pensamos llenar ese vacío y esa desconexión que hay con el movimiento sindical para hacerlo más competitivo y hacer como el contrapeso de los empresarios y por qué no hasta el propio gobierno, el gobierno que sea, no este y el que venga, porque ellos están solos en el escenario. Y nosotros la única vía que tenemos de hacernos sentir es articularnos monolíticamente, así como lo están los empresarios para la defensa de los trabajadores en la República Dominicana. Bueno, hermano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por ese apoyo y ese respaldo que usted nos da
en esta programación. Gracias por usted estar con nosotros en este día, hermano. Bendiciones. De esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestra programación, dándole gracias a todo ese público por siempre permanecer ahí escuchando esta programación y el contenido. Gracias a todo los dominicanos y a todas las personas que nos sintonizan en el exterior. Bendiciones y sería pues hasta mañana si Dios lo permite.